Continuamos con el 12º episodio de la historia de Roma. En el anterior capítulo narramos las reformas de los Gracos, unos hermanos que promulgaron unas revolucionarias medidas destinadas a frenar los privilegios de las clases más nobles en favor de una más igualitaria distribución de la tierra. Sendos hermanos cayeron por sus ideales, pero su sueño de una Roma más justa no acabó en ellos. Un hombre de unos 37 años, veterano en la guerra de Numancia e íntimo amigo de Publio Cornelio Escipión Emiliano, consiguió ser elegido como tribuno de la plebe en el año 119, 2 años después del ajusticiamiento de Cayo Sempronio Graco. Su nombre es Cayo Mario. Si bien apenas queda algún escrito sobre sus orígenes y primeros años, podemos afirmar que en absoluto era un miembro de la rancia aristocracia romana. Cayo Mario no tuvo un fácil cursus honorum. Fracasó en sus intentos de ser elegido como edil curul y plebeyo, y su elección como pretor fue salpicada por un escándalo de corrupción. Más tarde fue destinado a Hispania y finalmente a los 47 años de edad se casó con Julia, una dama perteneciente a la gens de este mismo nombre, hecho que le facilitó a Cayo Mario un rápido ascenso social. En aquel entonces, la gens Julia era una familia de alto linaje, pero sin demasiados hombres relevantes más allá del cargo de pretores o cuestores. Apunten bien este dato, porque es de crucial importancia en el devenir de Roma. La primera real oportunidad se le presentó a Cayo Mario en Numidia. Micipsa, hijo del legendario rey Masinisa, falleció en el año 188 y dividió el reino entre sus 2 hijos. Pero ahí estaba su intrigante sobrino Jugurta, veterano de guerra también en las campañas celtíberas junto a Escipión Emiliano y Cayo Mario. Jugurta asesinó a Yempsal, uno de sus primos, y Aderbal, el heredero legítimo, contó con el tiempo necesario para partir hacia Roma en busca de ayuda. Los senadores decretaron que Jugurta ocupara la mitad del reino de Numidia, aunque años más tarde el propio Jugurta se sublevó de nuevo. Quería todo el reino para sí mismo. Ante el cariz que estaba tomando la situación, Roma en el año 111 envió al cónsul Lucio Calpurnio Bestia, que doblegó con facilidad al ejército númida, llegando a una paz muy favorable para los intereses del rey Jugurta. Posteriores pesquisas descubrieron un soborno del rey númida destinado a los bolsillos del cónsul. Tras una bochornosa derrota del pretor Aulo Postumio Albino, Roma se tomó en serio el asunto númida y envió al reputado cónsul Quinto Cecilio Metelo, amigo de Cayo Mario, que también partió hacia suelo africano con el importante cargo de legado. Los númidas hicieron de la guerra de guerrillas su principal estrategia de combate. El conflicto se alargó y durante el segundo año de guerra estallaron las disputas entre Cecilio Metelo y Mario. Cayo Mario se había convertido en un personaje extremadamente popular en Roma, gracias a su habilidad y buen hacer militar. No le fue difícil hacerse con su primer consulado en el año 107, regresando a Numidia como comandante supremo de las fuerzas, y con un joven cuestor a su lado, llamado Lucio Cornelio Sila. Mario tardó 3 años en derrotar definitivamente al rebelde Jugurta y pacificar la región.
Lo consiguió gracias a un acuerdo que llegó con Boko, rey de Mauritania, suegro y aliado de Yugurta. Parece ser que Sila, en buenas relaciones con el mismo Boko, fue el encargado final de conseguir la captura del rebelde Yugurta, quien, gracias a la traición de su suegro, fue entregado, encadenado y sumiso a Sila. Cayo Mario venció y paseó triunfalmente junto al subyugado rey Yugurta por las calles de Roma en el año 104. Lucio Cornelio Sila se molestó sobremanera al no ver recompensada su hábil estratagema diplomática a la hora de capturar al depuesto rey númida. Mario era el cónsul y por lo tanto le correspondía recibir todos los honores. Esta fue la primera disputa entre dos de los más afamados enemigos íntimos de toda la historia romana: Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Ya vemos que en Roma nunca había momento para la paz. Desde hacía unos años se había registrado un movimiento migratorio hacia el sur de dos pueblos germánicos que se caracterizaban por su fiereza y destreza en el combate: los cimbrios y los teutones. En octubre de 105, los terribles guerreros bárbaros consiguieron llegar hasta la Galia narbonense. La batalla de Arausio supuso uno de los episodios más vergonzosos en toda la historia de Roma, no tanto por la derrota en sí, sino por la falta de entendimiento entre los comandantes romanos, que dejaron expedito el camino a un fenomenal ejército germánico. El pueblo romano, asustado por un más que posible nuevo saqueo de la ciudad, reclamó a su militar más eficaz y experimentado. Cayo Mario fue elegido nuevamente cónsul. El ya 2 veces cónsul se dirigió al río Ródano con el objetivo de alejar el conflicto lo más lejos posible de suelo itálico. Pero sus enemigos, de momento, no tenían planeado marchar sobre Roma. Los teutones saquearon la Galia y los cimbrios hicieron lo propio en Hispania. Cayo Mario aguardó 2 años más, en los que fue elegido como cónsul, hasta que el ejército bárbaro, reforzado con los pueblos tigurines y ambrones, se dispuso, ahora sí, para penetrar en pleno corazón de la República Romana. La batalla de Aquae Sextiae es una de las más estudiadas en toda la historia militar. Cayo Mario, en clara desventaja numérica, supo sacar el máximo partido a cualquier elemento que pudiera beneficiar a su experimentado y bien entrenado ejército. Los cimbrios trazaron otra ruta, y Quinto Lutacio Cátulo, el segundo cónsul del año, no pudo frenarlos. Cayo Mario fue reelegido cónsul por 5ª vez seguida, y en el año 101, tras la batalla de Bercelas, con Lucio Cornelio Sila al mando de la caballería, Roma pudo expulsar definitivamente a las tribus germanas del territorio. El 5 veces cónsul, un hito inédito hasta la historia romana de entonces, alcanzó una enorme popularidad, sobre todo en los estamentos sociales más bajos. Muchos le aclamaban ya como el tercer fundador de Roma, situado en el mismo escalafón que Rómulo o Marco Furio Camilo, el castigador de los galos, que 300 años atrás saquearon la mismísima ciudad capitolina.
Cayo Mario también ha pasado a la historia por su profunda reforma del ejército. Las legiones necesitaban muchos soldados, y solamente los ciudadanos enregistrados y con tierras podían optar por la carrera militar. Mario permitió el reclutamiento de personas sin propiedades, con la firme promesa de recibir un lote de tierras una vez se licenciaran tras 25 años de servicio. Los nuevos legionarios también recibirían un sueldo regular, además de optar a una buena cantidad de recompensas por saqueo. Cada nuevo soldado tampoco debería aportar sus propias armas y equipamiento. El Estado lo descontaría de cada paga. Además, los soldados itálicos, una vez concluido el servicio militar, recibirían la ciudadanía romana de pleno derecho. Estas medidas ayudaron a profesionalizar el ejército, cuyas tropas estarían en permanente disposición del Estado, entrenando y manteniendo la disciplina cada día, en lugar de cuando surgiera un hipotético conflicto. Desaparecía también la división de Astati, Princeps y Triari. Tras la reforma de Mario, la infantería sería un cuerpo homogéneo, sin distinción de armamento o edad. El número de componentes en las legiones aumentó, y Cayo Mario decidió reformar la composición de los grupos de batalla. Las legiones quedaron establecidas en un número de 6.000 personas, de las cuales 5.000 serían soldados. Una legión se dividía en 10 cohortes de 6 centurias cada una. Una centuria se componía de 80 soldados, 20 personas no combatientes y un líder, el centurión. Una centuria se dividía en grupos de 8 combatientes, los llamados contubernios, soldados que acampaban, comían y luchaban codo con codo. A fin de mejorar la movilidad de los hasta entonces largos convoyes cuando un ejército se movilizaba, Cayo Mario decretó que se suprimirían en gran medida los carros, debiendo cada soldado cargar con unos 40 kilos de material para el campamento, además de sus armas. Esta serie de medidas perfeccionaron sobremanera el funcionamiento de las ya eficaces legiones romanas. En el año 100, una vez derrotados todos los enemigos de Roma, Mario consiguió su 6º consulado, un mandato que se vio empañado por una nueva reproducción de las recurrentes guerras entre patricios y plebeyos. En esta ocasión fue a raíz de las propuestas del tribuno de la plebe Lucio Apuleyo Saturnino. Los senadores no aceptaron las radicales propuestas del tribuno, y todo desembocó en una nueva matanza de plebeyos en la mismísima Curia Hostilia. Cayo Mario intentó mantener una actitud equidistante entre los dos bandos enfrentados, y no consiguió contentar a nadie. El año 100 oscureció la figura de Cayo Mario, que optó por marchar de Roma hacia Asia, en una campaña de reconocimiento e inspección de un rey que decían que estaba armando un gran ejército, un tal Mitrídates VI. Lucio Cornelio Sila, otro hombre de guerra, tampoco supo adaptarse a los tiempos de paz. Cayo Mario y Sila, de momento quedan relegados a un segundo plano, mientras en ese mismo año 100, en el popular barrio de la Subura, una patricia llamada Aurelia Cota da a luz a una criatura descendiente directa de Venus. Este niño es sobrino de Cayo Mario y se llama Cayo Julio César.